infectados dentro de la farmacia. Vaya. Supongo que no sellé bien el lugar. Lo siento, pensé que las alarmas serían suficientes para detener a cualquiera de querer entrar ahí. La seriedad en las palabras de Franz parecía sincera. También había otra persona. Alguien que fue disparado. ¿Por una escopeta? Asentí pesadamente mientras lo observaba curando a Mei. Ese fui yo. Era una de las trampas que había puesto. Aunque, en serio se me hace muy raro que no hayan activado la alarma. Dime. ¿Había luz en el lugar? Sí. Un momento. ¿Tú fuiste el que le disparó al hombre? No exactamente. Solo era una medida de seguridad. Velo como si fuera un perro guardián. Me quedé en silencio. La imagen de aquel hombre aún persistía en mi cabeza. Para este momento ya había visto varios cadáveres y algunas personas siendo devoradas por los infectados. Pero ver a alguien que fue asesinado por otro hombre, y que aquella persona estuviera frente a mí, era una sensación completamente diferente. Una realidad que, por algún motivo, era muy fácil de procesar. Ese hombre pareció sufrir hasta el final. ¿Sabes cómo quedó su cuerpo? Puedo darme una idea. Respondió secamente sin voltear a verme. Sus manos pasaban por el cuerpo de mi hermana con una calidad profesional que solo verías en los mejores hospitales. Pero, gracias a eso, tu hermana vivirá otro día más. ¿No crees que es un buen intercambio? No lo sé. Franz terminó con Mei, y luego, rápidamente, colocó su mirada en mí. Su cabello pelirrojo estaba atado en una pequeña cola de caballo y sus ojos parecían cansados. Es normal. No me gustaría que sucediera. Pero, de cierta manera, te acostumbrarás. Así que escucha bien, niño. Las vidas de algunos valen más que las de otros. Es el principio por el cual se rige este mundo. Tu hermana, para ti, debería valer más que un extraño. Haya sido doctor, ingeniero o policía. La familia y los cercanos a ti siempre van antes que cualquier otro. ¿Entiendes? Guardé silencio. Ya conocía la ideología. Después de todo, era humano. Entonces, ¿por qué intentaba rechazarla? No lo sabía. Si ese es el caso, ¿por qué nos ayudas? ¿De qué manera somos cercanos a ti? Respondí con molestia. Esta falla en su lógica era lo que me tenía más preocupado de este hombre. El motivo que me había dado era burdo, sin ser realmente una respuesta. Franz se me quedó viendo con desconfianza. Y, después de soltar una pequeña risa, contestó. Vaya. Realmente no me esperaba que alguien preguntara más de lo necesario. Niño, ya te lo había dicho. Hago esto porque quiero. Otro motivo no hay. ¿Sí? ¿Y por qué no ayudas a tu familia? ¿Qué nos hace más especiales que ellos? Oh, chico, no lo malentiendas. Mi familia va siempre antes que cualquier otro. Pero, velo de esta manera. Tú me rascas la espalda, y luego, yo quitaré los piojos. Dijo antes de darle pequeños golpecitos a la mochila que había traído. Ambos, aunque no lo creas, nos ayudamos mutuamente. ¿Es ese el caso? Así es. Ya veo. Al final, parecía que ambos teníamos motivos egoístas detrás de nuestra forzada solidaridad. Esto me reconfortaba. Me agradaba que en todo esto, al menos alguien pudiera ser sincero conmigo. Franz sonrió por unos segundos más, y luego, sacó una comida instantánea de una de las maletas que habíamos traído del carro. Aún hay algo que me perturba de todo esto. ¿Sabes? Me aseguré de que las alarmas funcionaran bien, incluso las probé conmigo mismo. Debido a ellas tuve que quedarme un día entero atrapado en esa farmacia. Dijo mientras tomaba una estufa eléctrica y empezaba a calentar agua.
Había encontrado un generador en el lugar, aún tenía combustible, por lo que decidí. Oye. ¿No quieres escuchar? Es algo interesante, en serio. Mi mirada estaba colocada en Mei. Y mi cabeza, perdida en la nada. No sabía qué era lo que tenía que pensar ahora. Aún era difícil admitir que mi madre y Valeria, que ellas estuvieran muertas. Era tan irreal. Tan injusto. Las palabras aún perduraban en mi mente. Aquella decisión que tomé ocasionó todo esto. De alguna manera nos convencí de entrar a la ciudad. Con preocupación, pero con la esperanza de que todo estaría bien. ¿En serio eso bastaba para aceptar el miedo? ¿Una gota de esperanza? No podía creerlo. Era mi culpa que todo terminara así. Lo mejor hubiera sido jamás venir al refugio. Lo sentía, lo sabía, y por algún motivo, decidí quedarme callado. No solo mis palabras, pero también mi silencio habían tomado las vidas de mi familia. Era culpable. Pero ahora. No había juez capaz de castigarme. Era libre en cuerpo. Pero en pena. Tan miserable como un asesino. Franz hablaba. Veía su boca moverse, y la mía, de vez en cuando, le respondía. No había sonido. Solo los movimientos en nuestros rostros. Estaba perdido en pensamiento una vez más. Mi cuerpo hacía lo que quería mientras que mi cabeza solo divagaba. Mi visión se nublaba de poco en poco. Los segundos se convertían en horas, y antes de que pudiera saberlo, me encontraba parado frente a la ventana. La lluvia desapareció. Había regresado a la realidad. Tengo hambre. Suspiré sin querer. El carmesí del ocaso era visible desde donde me encontraba. ¿Cuánto tiempo había pasado? Es normal. No has comido nada desde el desayuno, ¿no? La voz de Franz me hizo voltear a su dirección. Él tenía una libreta en sus manos, y con rapidez, hacía anotaciones en ella. Dime. ¿Qué es lo que tienes en mente? ¿Qué tipo de comida se te antoja? No tuve ni que pensarlo por un instante. Carne. Ya veo. Él hizo una anotación más en su cuaderno antes de guardarlo. Toma. Esto es lo más cercano que encontrarás. Franz se acercó a mí y me dio un sándwich de pollo. La etiqueta en su empaque decía que expiraría dentro de un día. Sin decir nada, lo tomé y comencé a comerlo después de sentarme en el suelo. Notaba la mirada de Franz colocarse en mí con precaución. Algo había sucedido. ¿En cuánto tiempo mejorará Mei? Dije bruscamente mientras terminaba de comer. Seré completamente sincero. No lo sé. Ha estado respondiendo bien al tratamiento. Pero eso no significa mucho cuando constantemente se encuentra al borde de la muerte. ¿Entonces todo esto es inútil? No. Como dije, el tratamiento ha ayudado a que esté más estable. Si no estuviéramos haciendo esto improvisadamente, o si nos encontráramos en un hospital, estoy seguro de que ella ya se encontraría mucho mejor. Pero, de momento, está de la mejor manera que podemos esperar en una situación como esta. ¿Morirá? Franz se quedó en silencio por unos segundos. Sus ojos veían a mi hermana. No lo creo. Algo en su voz me era desconfortante. Sentía que mentía. Pero, por alguna razón, escuchar esas palabras me tranquilizaba. Aquel hombre era un médico de cierta manera. Si alguien sabía acerca de la vida de las personas, era él. ¿No? Guardé silencio y esperé a que el cansancio me llevara consigo. Quería dormir. Habían pasado 2 días desde mi salida al exterior. Franz seguía atendiendo a Mei como me lo había prometido. Se quedaba en la misma habitación que ella, y debido a esto, yo tenía que hacer el trabajo que él solía cuando se encontraba solo.
revisar el edificio, limpiar las habitaciones, revisar las ciudades de las ventanas y acomodar suministros en su auto. Sí, finalmente había descubierto su plan. Franz tenía un carro en el estacionamiento de este edificio. Se trataba de un todoterreno de gran tamaño. En él, mantenía escondidos todos los suministros que había estado recolectando hasta hoy. Al parecer, una vez tuviera todo lo que necesitaba, regresaría con su familia a las afueras de la ciudad. Había aprendido más cosas sobre los infectados. Franz los llama merodeadores, esto, obviamente, es por su actitud en la que vagan sin sentido por la ciudad. Los infectados tienen 4 estados en los que pueden estar. El primero es aquel en que solo caminan de un lado a otro sin dirección. El segundo es cuando ven a alguna persona o escuchan un ruido. Ellos seguirán el origen hasta perderlo o encontrarlo, y en caso de hacerlo, entrarán al tercer estado. Los infectados se vuelven locos, y se dedican a asesinar o devorar a aquello que los perturbó. En este estado no pueden diferenciar amigos de enemigos. O en este caso, infectado de no infectado. De esta manera devorarán incluso a miembros de su grupo. Porque sí, si no fuera bastante peligroso salir a la calle ahora, parecía que los infectados de alguna manera comenzaban a formar grupos. No conversaban ni planeaban. Solo, de un día para otro, veías decenas de ellos actuar en beneficio mutuo. Esto daba paso al cuarto estado en que podrían estar. El cual era que regresaban en sí. Finalmente pude comprobar algo. Y es que, un infectado, al pasar un tiempo, vuelve a ser una persona normal. No era como las personas de la lluvia. No. En realidad, un infectado al regresar a ser él mismo, entendía perfectamente lo que sucedía. Salía de su grupo y se escondía como si todo ese tiempo estuviera consciente. ¿Qué mierda estaba sucediendo? No lo sabía. Pero, ahora, entendía la insistencia de Franz de investigarlos. Eran un misterio que podría salvarnos la vida si podíamos descifrarlo. O al menos, eso decía él. Yo aún estaba escéptico acerca de acercarnos mucho a ellos, pero Franz parece muy convencido de esto. Él realmente está loco. Otra cosa que estaba mucho en mi mente eran los efectos de la lluvia. Al parecer, el día que había salido a la farmacia, yo terminé siendo una víctima de ella. Franz me contó cómo, al regresar de la calle, mi mirada era distante y mi presencia era no existente en este mundo. Él me interrogó mucho al respecto, pero, la verdad, era que no había mucho que decir. Era una desconexión en el tiempo. De un momento a otro no estabas en la realidad, pero al mismo tiempo, eras consciente de pequeñas partes de ella. Franz, al final, pareció satisfecho con mis palabras, pues, desde entonces no ha vuelto a investigar a la lluvia. Aunque, para ser realista, no ha vuelto a caer en las ciudades de entonces. Por lo que sé, la lluvia no te puede infectar. Solo, por algún motivo, te hace actuar temporalmente como un merodeador. La razón aún no está clara, pero a Franz no parece importarle eso. Él solo quería los resultados. Así era mi situación actual. Volvía a estar escondido en un viejo y olvidado apartamento. Y aunque al menos ahora no pasaba hambre, preferiría estar con mi madre, Valeria y May a salvo. Sentía odio hacia mí mismo por lo sucedido aquel día. En realidad, por lo que no pasó. Si hubiera hecho la decisión correcta, ellas aún estarían conmigo. Era una realidad en la que no quería vivir. Pero, si me iba así, sin al menos poder salvar a mi hermana, estoy seguro de que no seré perdonado por mi madre al otro lado. Además, simplemente me aterraba la idea de morir. Ahora, solo era la mitad de la persona que solía ser. Con mi alma rota, visión obscurecida, y anclado a este mundo por el deseo de otro. No tenía un verdadero motivo por el cual vivir además del que tuvo mi madre. Se podría decir que realmente estaba aquí. Ladeé mi cabeza de un lado a otro en un intento de ahuyentar estos pensamientos. Era recurrente que, en los momentos de completo silencio, mi mente comenzara a hundirse en la desesperación que contenía. Hasta ahora, lo único que podía hacer era intentar ignorarla. Pero
Sabía que en un tiempo regresaría. Y, lo más seguro, es que no podría hacer nada. Compórtate. Me dije a mí mismo mientras observaba por la ventana de un departamento. La calle era visible desde aquí. 3 personas corrían de un gran grupo de infectados. Sus pasos eran cansados y lentos. Y, de hecho, no pasó mucho para que uno tropezara y comenzara a ser devorado por ellos. Sus gritos de dolor me recordaban a los de Valeria. Esta escena me era muy familiar. Pues, las otras 2 personas simplemente se quedaron mirando a su amigo siendo ser destruido sin poder hacer cualquier cosa. Observaba el miedo en sus rostros. ¿Acaso así era como me veía aquella vez? Puede ser. Sin embargo, lo que definitivamente no era igual, fue el hecho de que no hubo supervivientes. Las 2 personas, sin notarlo, tenían 3 infectados detrás de ellos. Sí. Solo uno más que ellos fue suficiente para dominarlos sin problema. Vi cómo fueron devorados hasta el esqueleto. No sabía si era miedo el que me evitaba apartar la mirada. O si realmente disfrutaba el sufrimiento ajeno. No otra vez. Ladeé mi cabeza nuevamente y luego me aparté de la ventana. Ya había visto lo suficiente. Entré a la habitación donde se encontraba Mei. Había un potente olor a alcohol. Ella tenía fiebre en estos momentos. Franz decía que mejoraba, pero, para ser sincero, no veía nada diferente en ella. Su cuerpo, mantenido sobre un sucio colchón ensangrentado. Envuelto en vendas, gasas y una manta. Sin hacer ruido alguno. Cualquier palabra que me reconfortara. No quería darla por muerta. No quería perderlo todo. Por eso, aunque no viera mejora, confiaba en que Franz decía la verdad. En que no me mentía. Este hombre era su única salvación, y desde donde yo lo veía, sería estúpido no creer en él. Me senté en un rincón del lugar y comencé a comer una barra energética. Veía a mi hermana respirar. Era lo único que hacía cuando estaba junto a ella. Quería hablarle. Pero, para ser sincero, me daba pena hacerlo con Franz aquí. Sabía que no respondería. Pero, realmente, me daba igual. Solo quería hacerlo. ¿Cómo fue la vigilancia? ¿Todo en orden? Preguntó Franz inesperadamente. Coloqué mi mirada en él. Una leve sonrisa era visible en su rostro. Hay un grupo de infectados por la calle de atrás. Alrededor de 30. 3 personas murieron. Ya se me hacía. Sus gritos fueron audibles hasta acá. No hubo nada que pudiéramos hacer. Sí. También creo eso. Franz guardó silencio por un instante. Su sonrisa se había desvanecido. Necesitamos encontrar un nuevo escondite. Los suministros que me faltan están en el otro lado de la ciudad. Pero, lo que más me preocupa es la llegada de tantos infectados. Si pudiera hipotetizar, creería que el refugio militar los está atrayendo. Después de todo, se encuentra cerca de aquí. Pensé en las palabras de Franz por un segundo. No sabía qué tan buena idea era. Sentía que el peligro de salir era mucho mayor que el de quedarnos aquí. Pero, en un instante, recordé la horda de infectados que rodeaba aquellos complejos de apartamentos del otro día. Franz me había dicho que las barreras fueron destruidas y los infectados acabaron con todos aquellos adentro. Al parecer habían mandado un último mensaje de rescate por radio. Coloqué mi mirada en Mei nuevamente. Su rostro era tranquilo. Sí. A mí también me preocupa movernos por la ciudad con un inválido. No me gustaría provocar algún inconveniente. Lo que más me preocupa a mí es que empeore si tan siquiera la movemos. James. Creo que tengo que decirte algo. Tu hermana. Ella está muy delicada. Sé que quieres evitar cualquier riesgo, pero mantenernos aquí no servirá de nada. Tenemos que movernos. Está bien. ¿Qué riesgo le traería eso a ella? Franz guardó silencio. Mira.
Es cierto que hay mayor riesgo a que empeore si salimos de aquí. Pero, Entonces no es una opción, Franz. niño, tienes que entender que... Me prometiste que la curarías hasta que pudiera volver a levantarse. Sí. Pero, ¿Acaso mentías? creo que he hecho lo suficiente por ustedes. Si no quieres venir, entonces encárgate tú de ella. Tengo una familia a la cual regresar. Hacer esto por ustedes en realidad es un capricho mío. Fue mi momento de quedarme callado. No quería que Mei muriera. En serio. No quería. Sentía que tomar cualquier riesgo con ella, por muy pequeño que fuera, era demasiado. ¿Pero qué otra opción tengo ahora? Separarnos de Franz era lo peor que pudiera pasarnos ahora. Lo siento. Está bien, niño. Es bueno saber que aún mantienes tu sentido de razón. Dijo, y luego se levantó del suelo. Iremos a unas oficinas de reclutamiento para el ejército. Está en un gran complejo de almacenes, así que se nos será un poco más fácil encontrar suministros ahí. Lamentablemente, tendremos que pasar cerca del centro comercial del que te platiqué la otra vez. Con suerte, aquellos infectados se habrán retirado de ahí. Aunque en la radio no parecía ser así. ¿Iremos ahora? Sí. Tengo una teoría sobre los infectados que quiero comprobar. Luego de eso, solo seguí órdenes. De algún modo habíamos conseguido asegurar a Mei en los asientos traseros del carro de Franz. La cajuela estaba llena de cosas, y a palabras de Franz, muy cerca de cumplir con su objetivo. Tuvimos una conversación de la que no recuerdo mucho. Pero, lo más importante, fue que me prometió que todo iría bien. A falta de cualquier otra aseguranza, lo único que pude hacer fue creer en sus palabras. De ahora en adelante, no tendría un plan B.